La Ley 30 de 1992 dispuso el incremento presupuestal para las universidades estatales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde entonces se ha acumulado un déficit estructural e histórico. La Ley 30 de 1992 determinó en su artículo 86 que las universidades estatales u oficiales recibirían anualmente aportes del presupuesto nacional, tomando como base los presupuestos de renta y gastos vigentes a partir de 1993, con un incremento en pesos constantes, es decir, este presupuesto se actualiza solo para conservar el valor del dinero en el tiempo, o sea, costos de vida o inflación, sin contemplar el incremento en los costos derivados del crecimiento y evolución de las universidades de los años 90, con igual número de estudiantes, de programas académicos, de docentes y de funcionarios administrativos, con el mismo número de proyectos de investigación, docentes con el nivel de formación y cualificación, entre otros aspectos que puedan funcionar administrando el presupuesto de dicha época, actualizando únicamente con el índice de precios al consumidor IPC. Este artículo ha sido entendido por los gobiernos como un máximo y no como la garantía de un aporte mínimo. Esta misma ley dispuso el incremento presupuestal para las universidades estatales. Desde entonces se ha acumulado un déficit estructural e histórico. Mientras el presupuesto de las universidades se interesaban por el IPC, los costos de las tareas misionales de las universidades iban muy por encima del IPC, en el salario mismo de los profesores, el cual se rige por un decreto que reconoce su formación académica y su producción. Estaba siempre por encima del salario mínimo. Los pactos convencionales también tienen acuerdo por encima del salario mínimo, que va siempre por encima de la inflación. De esta forma, el presupuesto otorgado año tras año por la Nación ha sido insuficiente para cubrir los gastos de las universidades estatales. Por otro lado, en 1992 la Ley 30 no presupuestaba los gastos futuros para mantener a las universidades al día en materia de tecnología. Pese al creciente problema de la desfinanciación, las universidades estatales han logrado por sí mismas sortear el déficit económico a través de diferentes mecanismos. Pero ¿hasta qué punto es viable para las universidades subsistir de esta manera? En la década de los 90, las universidades no contaban con los suficientes recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura física y tecnológica que permitieran el desarrollo académico en docencia e investigación. Paralelamente, los docentes no evidenciaban mejoras significativas en su cualificación, pero por el contrario, hoy en día las universidades estatales han aumentado significativamente la cobertura en número de estudiantes, en la creación de programas de pregrado y posgrado, el número de docentes altamente calificados, la consolidación de grupos y redes de investigación. Adicionalmente, se ha realizado modernización, ampliación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica. Estos logros se han alcanzado por el mejoramiento en los niveles de eficiencia y el manejo de los recursos e implementación de nuevos modelos de gestión financiera, dando respuesta a las nuevas exigencias del sector educativo. Lo cierto es que en la actualidad, las instituciones de educación superior se enfrentan a nuevos desafíos que ya fueron implementados para soportar los anteriores crecimientos. Ya han llegado a su límite y no resisten ningún crecimiento adicional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las universidades estatales. Según información del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior, el ICFES, y del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el aumento de las matrículas en las universidades estatales es de más del 230%. En cuanto a la cobertura de programas de pregrado, la matrícula ha aumentado en un 77%, así como los programas de pregrado y la cantidad de docentes altamente calificados.
Las universidades estatales en general han realizado un esfuerzo extraordinario para mejorar la calificación en su planta docente, asumiendo estos gastos por las universidades sin recibir aportes adicionales del presupuesto de la nación. También es importante resaltar que los grupos de investigación han aumentado y han sido reconocidos más de 1.600 grupos por Colciencias. La financiación para la ampliación, el mejoramiento de las universidades, la educación de las aulas, escenarios de prácticas y laboratorios también han incrementado en un 28%. El programa Serpi lo paga es un crédito condonable que se otorga a los estudiantes, que visto como un beneficio para ellos, la política podría considerarse acertada, pues hoy cerca de 40.000 jóvenes de región de estratos menos favorecidos tienen la oportunidad de ingresar a la universidad. A partir de la Ley 30 de 1992 se establecieron los recursos para el financiamiento de las universidades públicas y la educación superior. ¿Cómo se saca este financiamiento? Este financiamiento depende de la base del IPC anual, el índice de precio del consumidor. Este año el incremento del IPC fue de un 5,57% y comparado con los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades que ascendían a un 10,69%, nos encontramos en un déficit de 5,12%. ¿A qué se refiere esto? Las universidades deben recibir el medio punto de IVA que asciende a 400 millones de pesos mensuales. Este año solamente se recibieron 160 millones de pesos mensuales, lo que equivale a un 40%, lo que ha creado un gran déficit en las universidades. El gobierno buscó la financiación de las universidades y mantener la educación superior en unos estándares de calidad muy altos, lo cual no contempló en el presupuesto nacional. ¿A qué se debe el problema? ¿De dónde nace el problema? Los estándares de calidad, los incrementos en los estudiantes de pregrado, las acreditaciones de alta calidad que el gobierno no contempló, la proyección universitaria, semilleros de investigación, proyectos donde se debe invertir, infraestructura, el mejoramiento de la planta global de docentes, el incremento en recurso físico, planta física para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Una de las grandes fallas del gobierno fue no contemplar la infraestructura y la proyección universitaria para cumplirlo a la comunidad y al mismo gobierno de acuerdo a las exigencias que éste venía planteando. Teniendo en cuenta también que los recursos que entran por la CRE también asumieron solamente el 49% de los recursos. Esto deja al gobierno en un gran déficit y en deuda con la educación superior. El programa Serpi lo paga, que en el momento de su concepción gozaba de una economía nacional estable y boyante, no pasó por el Plan de Desarrollo de la Nación y tampoco se diseñaron fuentes futuras de financiación. Así, una vez el recaudo presupuestal de la nación desciende, el programa toma para su subsistencia los recursos asignados para las universidades públicas. Por estos días, cuando se habla de las dificultades económicas por las que están atravesando las universidades públicas y cuando se debate sobre las aparentes fortalezas y conveniencias de los programas como Serpi lo paga y otras iniciativas de créditos para adelantar estudios universitarios y en general, cuando se defiende el subsidio a la demanda con preferencia al financiamiento de la oferta de las universidades públicas, aparece el falso argumento de la ineficiencia de las universidades públicas como causa de su desfinanciamiento. En mi obligación, por lo tanto, está pronunciarme sobre este tema y muy especialmente hacer énfasis sobre algunas de las verdaderas causas del programa financiero de las universidades del sistema universitario estatal. Desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, actualmente vigente, las universidades públicas han aumentado su cobertura. En efecto, en 1993 teníamos unos 160.000 estudiantes de pregrado matriculados en las universidades públicas del país y actualmente hay cerca de 560.000. Hasta hace 25 años no había sino un par de programas de doctorado en el país, desarrollados en la Universidad Nacional. Actualmente hay cerca de 4.000 estudiantes de doctorado
y 1.700 de especialidades médicas. En 2003 ya se contaban 19.652 estudiantes de pregrado en las universidades públicas, cifra que hoy se ha duplicado. En estos números se revisten en especial importancia cuando el costo de la formación en posgrado, especialmente en programas de maestrías de investigación, doctorados, es considerablemente superior al costo de la formación en pregrado. En la Universidad Nacional, por ejemplo, los estudiantes de pregrado constituyen el 18% de la población estudiantil actual y su costo semestral promedio es de 3 veces al de un estudiante de pregrado. El costo de las cohortes aprobadas hoy por el programa SERP y lo paga, que cubre a 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que el Estado entrega a las universidades públicas para atender cerca de 600.000 estudiantes en un año. La Ley 30 de 1992 nos indica que el IPC, incremento presupuestal, índice de presupuesto al consumidor, es el que rige los presupuestos de cada una de las universidades e instituciones de educación superior. Este desbalance y este déficit viene aumentándose día a día. Esta discusión es fundamental, que tiene que darse una solución, y con la financiación de la educación hay una fuerte tensión en esos recursos. La solicitud de los estudiantes, saldar ese déficit fundamental para poder incrementar en cada uno de ellos, se ha dado a gran escala, porque es el último cuarto de siglo. Es el último cuarto de siglo donde ha habido ese déficit fundamental, nacido es la plata necesitada en las universidades para abrir, contratar profesores, para literalmente comprar los papeles que se necesitan en cada sector de la universidad, incluyendo el papel higiénico que se necesita dentro de la misma universidad. Es algo muy básico. No alcanza para todo ese presupuesto que se está dando, según la IPC, para suplementar lo que se necesita dentro de una universidad. Estamos hablando que los recursos de los últimos 25 años de las universidades públicas, según la ley, han estado congelados. ¿Por qué congelados? Porque no ha podido surgir ese dinero a suplir esas necesidades, como lo mencionábamos ya hace un momento. Eso ha sumado un 3.2 billones. Siempre ha habido necesidades en todas las universidades. La educación superior debe crecer, debe cambiar ese sistema. Ese sistema debe darse una solución. El déficit debe bajar. La solución a nuestra área de educación la debemos tomar copiada de nuestro amigo Michel Murs, quien visitó grandes países en Europa, trabajando con ellos, mirando cuál era el objetivo que perseguían en algunos países, la educación, como lo observó en Finlandia. En Finlandia es un país donde la educación ha crecido y ha emergido hace unos años acá, y es por la metodología que ha cambiado. Su metodología donde deja destacar al alumno o al joven para que crezca todo el tiempo, es en base al crecimiento, y también permite que él desarrolle muchas capacidades diferentes que pueden ser esa fuerza para ser un hombre, para elegir la mejor educación superior. Pasando ya a la parte de educación superior, se encuentra Eslovenia, ese país donde se ha trabajado de una manera muy destacada en esa área, porque ha permitido que ningún joven llegue a quedar endeudado. ¿Por qué? Porque la educación superior en Eslovenia no se cobra, y allí el joven tiene un nivel de educación muy alto. Nosotros aquí en Colombia necesitamos una educación donde permita ser destacada, donde el joven crezca en muchas áreas, pero también que pueda tener alcances para esa educación, como en el caso de la educación superior, y es la crisis que estamos presentando ahora.